Cuando el mundo grita con todas sus fuerzas, ofreciendo caminos brillantes, metas instantáneas y soluciones de plástico que se rompen con el primer viento, hay un susurro que permanece, un susurro que no compite con el ruido, que no busca la atención de todos, que no se promociona con estrategias humanas, pero que es más real que cualquier cosa visible. Es la voz del Eterno, la huella de Dios, trazada desde antes del tiempo, marcada con su dedo sobre el polvo del alma, mientras todo alrededor dice: corre, conquista, alcanza. Esa voz simplemente susurra, permanece. Es un camino que no está adornado con luces de neón ni con aplausos. No es el más popular. No está lleno de multitudes animando ni de elogios mundanos. De hecho, muchos pasan por al lado sin notarlo, pero está ahí, silencioso, angosto, profundo. Es el camino de la verdad, la senda que lleva a la vida. Aunque la carne se resista, el alma lo reconoce, porque fue diseñada para él. En lo más íntimo de nuestro ser, sabemos que fuimos hechos para más que lo superficial, más que lo momentáneo. Dos caminos se abren ante cada alma. Uno parece atractivo, amplio, lleno de experiencias nuevas, de libertad sin compromiso, de placer sin consecuencias visibles. Es el camino fácil, el que muchos toman, porque promete sin exigir, pero termina seco, sin raíz, sin fruto, como la paja que el viento lleva de un lado a otro, sin rumbo, sin peso. El otro camino es más estrecho, exige silencio, cuando todo dentro de uno quiere gritar. Es invisible para los ojos del mundo, pero firme en lo eterno. Bienaventurado el que elige ese camino, no porque sea el más cómodo, sino porque es el único que permanece, no porque ofrece recompensas inmediatas, sino porque sostiene el alma cuando todo lo demás se cae. Es un camino de decisiones difíciles, de renuncias que no siempre son entendidas, pero también de paz profunda, no una paz fabricada, sino la verdadera, la que brota cuando uno está alineado con el propósito eterno de Dios. Ese camino transforma el alma, la planta, la hace florecer. Hay un clamor silencioso dentro de ti, ¿lo sabes? Más allá de los logros que conseguiste, más allá de los reconocimientos, más allá del éxito que el mundo aplaude y olvida, algo en vos sigue buscando, porque tu alma no se llena con lo externo. Fuiste diseñado para la profundidad, para echar raíces en un lugar que no se seca, para beber de corrientes de agua viva, para dar fruto no de cualquier tipo, sino fruto que permanece, fruto que bendice, fruto que transforma. Pero para llegar ahí hay que tomar una decisión. Para llegar a ser árbol, uno no solo necesita deseo, necesita decisión. Hay que rechazar voces, y eso duele. Hay que cerrar puertas, y eso cuesta, porque no es solo evitar el mal evidente, sino también el disfrazado de consejo sabio. No anduvo en consejo de malos, no se sentó con escarnecedores, dice el Salmo. Y esas palabras no son decorativas, son instrucciones precisas, porque el ambiente que habita tu mente define la dirección de tu alma, y si no vigilas las voces que escuchas, tarde o temprano, caminarás por donde ellas conducen. Separarse del consejo de los impíos no es una postura de superioridad, es un acto de protección del alma, porque hay palabras que acarician el ego, pero envenenan el espíritu. Hay consejos que suenan razonables, pero alejan de la santidad. Hay bromas que parecen inofensivas, pero debilitan la convicción. Y si uno no es intencional, termina sentado en la silla equivocada, riéndose de lo que antes dolía, justificando lo que antes combatía, y lo peor, olvidando lo que Dios dijo. Pero hay otro camino, el del justo,
A veces, ese camino implica caminar solo, renunciar a grupos, a círculos de amigos, a conversaciones que antes daban pertenencia. Pero es en esa soledad, en esa aparente pérdida, que el cielo se abre. Dios no habla en medio del ruido que elegimos. Él habla cuando todo se apaga. Y en ese silencio, el que duele, algo empieza a nacer. Una raíz, una dirección nueva, no forzada, no programada, simplemente plantada. Esa es la diferencia. No se trata de cuán fuerte sos, se trata de en qué estás plantado, porque los vientos soplarán igual para todos. Las pruebas vendrán, las voces externas insistirán, pero el árbol plantado junto al río no teme, porque sabe de dónde viene su vida, sabe a quién pertenece, sabe que su propósito no es sobrevivir, es fructificar, y no en cualquier momento, sino en el tiempo señalado por Dios. Eso es lo que hace a un alma firme, la raíz que no se ve. Y lo más hermoso es que ese fruto no es solo para vos. Un árbol no come de sus propios frutos. Da, alimenta, refresca, sostiene. Así también el justo. Su vida es refugio para el cansado, esperanza para el perdido, sombra para el sediento. Por eso, ser árbol no es un premio personal, es un llamado, un privilegio, un canal. Dios fluye a través de los que están plantados, no a través de los más populares, sino de los más profundos. Y vos también podés ser ese árbol. Dios no llama a un camino cómodo, Él llama a un camino real, honesto, eterno. No busca seguidores que solo quieran su mano, sino hijos que deseen su corazón. Y ese camino comienza, muchas veces, con una pérdida silenciosa, no la pérdida de cosas, sino de pesos invisibles, de hábitos que apagan, de compañías que contaminan, de pensamientos que limitan. Para plantarse en Dios, hay que desarraigarse del mundo. No se puede estar arraigado al ruido y al mismo tiempo ser nutrido por el río de su presencia. No se puede beber de fuentes contaminadas y esperar fruto limpio. Dios no trabaja en la superficie. Él cava profundo. Él no se impresiona con lo que brilla por fuera. Él busca la raíz. Por eso, cuando Él llama, también poda. Cuando planta, también arranca. Y eso incomoda, duele, mueve el alma. Porque lo primero que el cielo toca es lo que no queremos soltar. Es por eso que la transformación verdadera no nace de emociones pasajeras, no es fruto de un evento espiritual, ni de una canción bonita. La raíz del justo se forma en la intimidad, en la perseverancia, en el silencio que nadie aplaude. El alma no se planta en un culto, se planta en un altar secreto, allí donde nadie te ve, allí donde decidís cerrar la puerta del cuarto, abrir la palabra y decir: Señor, aunque no sienta nada, estoy aquí porque te amo. Esa constancia invisible, esa fidelidad que no depende del ánimo, esa decisión diaria de buscar a Dios, incluso cuando el cielo parece mudo, es lo que forma una raíz que el infierno no puede arrancar. En su ley medita de día y de noche, dice el Salmo. Eso no es fanatismo, es hambre, es reconocer que no hay vida fuera de esa palabra, es comprender que sin esa fuente todo lo demás es paja, es elegir nutrir el alma cuando otros alimentan el ego. Meditar es más que leer, es permitir que la palabra te lea, que entre a lo más íntimo, que rompa estructuras, que te confronte con la verdad y te sane con amor. Es detenerse, repetir, masticar, llorar si es necesario. Es dejar que cada palabra de Dios penetre la dureza del corazón y despierte lo dormido. Meditar es hablar con Dios en el pensamiento, es escuchar su voz entre líneas, es quedarse largo rato en un solo versículo porque algo dentro arde.
no es una tarea religiosa, es un refugio del alma. El que medita día y noche no se pierde en la confusión del mundo, porque tiene un GPS eterno en su espíritu. No se deja arrastrar por modas vacías, porque está anclado a una verdad que no cambia. Esa meditación constante, perseverante, amorosa, es el secreto de los árboles firmes, porque no se puede dar fruto sin primero ser regado en lo secreto. ¿Y vos? ¿Qué estás escuchando cuando nadie te observa? ¿Qué alimenta tu mente en los momentos de soledad? ¿Con qué llenas tu interior cuando el mundo se apaga? Porque la verdadera batalla espiritual no ocurre en grandes escenarios, sino en la privacidad del alma. Se libra en los pensamientos que elegís aceptar o rechazar, en los deseos que permitís crecer, en las voces que permitís entrar, y muchas veces esas decisiones internas, pequeñas a los ojos humanos, determinan tu destino espiritual, porque lo que se permite en el pensamiento pronto se convierte en acción, y lo que se tolera en el corazón termina gobernando la vida. Por eso, el justo es intencional, no se expone a cualquier palabra, no escucha a cualquier voz, no mira cualquier imagen, no participa de cualquier conversación, porque sabe que el alma es tierra fértil y que todo lo que cae en ella, tarde o temprano, germina. Este mensaje no está dirigido a los que creen tenerlo todo bajo control. No es para los que viven de apariencias o de religiosidad vacía. Este mensaje es para los que ya no pueden más, para los que han probado todos los consejos del mundo y aún así se sienten vacíos, para los que repiten oraciones sin fuerza, pero aún susurran: Dios, no me sueltes. Es para los que quieren volver, aunque no sepan cómo, para los que no buscan fama ni emoción, sino vida real, para los que están dispuestos a renunciar al ruido con tal de oír la voz de Dios. Y la buena noticia es que si sentís ese deseo, es porque Él ya te está llamando. Nadie se planta solo, nadie se sana por voluntad propia. Es Dios quien planta, es Él quien riega. Pero hay que abrir el corazón, hay que dar el primer paso, aunque tiemble el alma, aunque duela soltar, porque del otro lado hay raíz, hay agua viva, hay fruto que permanece. No siempre el que vuelve al camino justo experimenta paz inmediata. A veces, lo primero que se siente es más silencio, porque cuando dejas el ruido del mundo, al principio todo parece vacío. Cuando cortás relaciones que antes llenaban tu tiempo, aunque vaciaban tu fe, queda un hueco incómodo. Cuando elegís meditar en la palabra en vez de entretenerte con distracciones, al principio no hay fuego, solo una sensación de desierto. Y ese es el lugar donde muchos retroceden, porque esperan sentir algo rápido, esperan recompensa inmediata, pero no entienden que Dios trabaja primero en lo profundo, donde nadie ve, donde todo es invisible, donde no hay aplausos, pero sí eternidad en construcción. Él ya había tomado la decisión correcta, había apagado otras voces, había cerrado puertas, había regresado a la palabra, pero su corazón seguía inquieto. Oraba sí, leía también, pero por dentro seguía sintiendo una lucha, como si todavía faltara algo, como si el alma no respondiera al ritmo que esperaba. Y entonces comenzaron los susurros oscuros. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si nunca fuiste árbol? ¿Y si solo sos una hoja más, arrastrada por el viento? Esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del enemigo que conoce tu potencial y por eso intenta convencerte de que no vale la pena continuar. Pero justamente ahí, donde todo dentro tuyo quiere rendirse, es donde Dios empieza a afirmar tus raíces, porque la verdadera fe
No es emoción, es permanencia. No es impulso, es convicción. El alma quiere atajos, pero Dios planta a fuego lento. Él no forma líderes, forma raíces. No construye plataformas, construye fundamentos. Por eso, cuando te sentís seco, pero aún así elegís quedarte, estás adorando. Cuando orás sin sentir, pero con fidelidad, estás madurando. Cuando todo en vos quiere volver atrás, pero vos decidís no moverte, ahí es donde empieza el fruto, no el visible, sino el eterno. Porque no hay árbol sin invierno, no hay raíz sin desierto. Y si estás ahí, sintiendo que nada se mueve por fuera, quizá todo se está afirmando por dentro. Los días pasaban, el viento seguía soplando, las dudas volvían, las voces del pasado insistían, pero él ya no era el mismo, porque había elegido quedarse, no por emoción, sino por amor, no por conveniencia, sino por obediencia. Y eso es adoración verdadera, no la que se canta, sino la que se vive, la que se sostiene en el silencio, la que se afirma en la espera. Y entonces, sin darse cuenta, algo empezó a cambiar, no por fuera, sino en lo profundo. La raíz comenzó a bajar, la sed se volvió búsqueda genuina, el silencio ya no era abandono, era preparación, era el susurro paciente de un Dios que no corre, pero tampoco se atrasa. ¿Y vos? ¿Estás en esa etapa donde tu alma no grita, solo respira con esfuerzo? ¿Sentís que estás en una noche larga sin luna? No estás solo. Muchos árboles fuertes fueron regados en temporadas de total oscuridad. Muchos testimonios que hoy inspiran nacieron del secreto, de lágrimas invisibles, de oraciones sin palabras, porque lo que el mundo desprecia, Dios honra, y el alma que no se rinde, aunque tiemble, ya está floreciendo. Tal vez no lo veas aún, tal vez nadie lo nota, pero el cielo sí, porque cada día que elegís quedarte, estás diciendo, Dios, confío en vos más que en mis emociones. Y eso transforma todo. El alma que decide quedarse, incluso cuando todo parece árido, ya está mostrando señales de vida. No lo sabe, no lo siente, pero lo está haciendo, porque lo que sostiene un árbol no es su apariencia, sino su raíz, y esa raíz no se forma en días felices, ni en respuestas rápidas, se forma en el valle, en el silencio, en la noche donde el cielo no responde como uno espera, pero igual se sigue creyendo. Se forma cuando todo en uno grita por volver al pasado, a lo conocido, a lo fácil, a lo superficial, pero la decisión es otra: no moverme, no soltarme, no volver atrás, porque algo en lo profundo del alma ya se aferró al río de Dios, aunque los frutos aún no hayan llegado, aunque las hojas no se vean, la raíz ya está ahí, abrazando la corriente viva, y es en ese punto donde ocurre una transformación que el mundo no comprende, porque ya no se trata de lograr cosas, ya no se trata de tener respuestas, se trata de saber dónde estoy plantado, de entender que la verdadera bendición no es lo que tengo, sino lo que sostiene mi vida en los días malos. Ya no preguntas, ¿cuándo va a cambiar todo? Empezás a preguntar, ¿estoy junto al río? Porque comprendes que si tu alma está en el lugar correcto, todo lo demás va a florecer en su tiempo. Y esa frase, en su tiempo, empieza a adquirir peso, porque ya no es una promesa vaga, sino una certeza concreta. No depende de tu calendario, depende de su voluntad. Y confiar en eso es libertad. El milagro más profundo no es el que cambia las circunstancias, es el que cambia el corazón. Es cuando ya no necesitas señales externas para creer. Es cuando la fe ya no se alimenta de emociones, sino de obediencia. Es cuando dejas de vivir esperando que algo pase
y empezás a vivir sabiendo que algo ya está pasando dentro tuyo, porque el río de Dios no siempre llega con estruendo. A veces llega como un susurro que inunda el alma, como una presencia que no se explica, pero se percibe, como una certeza suave que dice: no estás solo, no te dejé, estoy haciendo algo. Y esa certeza sostiene, te ancla, te transforma. Él ya no buscaba señales, ya no pedía pruebas, solo quería obedecer, quería estar donde debía estar, quería ser árbol, no porque eso lo hiciera sentir especial, sino porque entendía que esa era la única forma de vivir de verdad. Ya no quería ser hoja llevada por el viento, ya no quería ser polvo que desaparece, quería ser raíz profunda, presencia firme, fruto útil. Quería que su vida tuviera peso eterno y entendía que para eso tenía que morir a muchas cosas: al orgullo, a la urgencia, a la comparación, porque lo eterno no nace de la competencia, nace de la consagración, nace de la intimidad con Dios, nace del secreto. Y entonces ocurrió algo diferente. No fue un cambio externo, no fue una respuesta inmediata, fue algo interno, un suspiro que salió sin esfuerzo, un descanso invisible, como si el alma, por fin, volviera a respirar, como si ese peso que venía cargando se deshiciera sin que él se diera cuenta, no por un milagro visible, sino por la presencia, porque cuando el alma encuentra el río, ya no necesita correr, solo necesita permanecer, y él había encontrado ese lugar, no fuera de sí, sino dentro, no en el ruido, sino en el silencio. Y allí, en ese momento sin testigos, empezó a brotar la verdadera vida. Él comprendió algo fundamental. Su proceso no era solo para él. No se trataba de su bienestar personal, ni de alcanzar una espiritualidad admirable ante los demás. Se trataba de ser útil en el reino. Se trataba de ser canal, porque el árbol que Dios forma no se nutre para sí mismo. Su fruto es para otros. Su sombra es para el cansado. Su presencia es refugio para quien ya no tiene fuerzas. Y entonces todo cobra sentido. Las noches de llanto, las oraciones que parecían no tener respuesta, las renuncias dolorosas, las decisiones difíciles, todo eso formaba algo eterno, no un resultado visible inmediato, sino un carácter, una raíz, una estabilidad que el mundo no puede ofrecer ni entender. Ser árbol no es una imagen poética, es un llamado real, es una misión divina, es entender que mientras otros corren detrás de éxito y visibilidad, vos estás llamado a quedarte, a profundizar, a cavar hondo, a sostener, porque tu proceso de raíz puede ser la salvación de alguien más, porque cuando otros lleguen sedientos, quebrados, desilusionados, tu vida podrá ser respuesta, no por lo que decís, sino por lo que sos, por la paz que llevas dentro, por la fe que no se movió, por la firmeza que no nació de tus fuerzas, sino del río donde elegiste plantarte. Esa es la herencia de los justos. No fama, sino fruto. No ruido, sino raíz. No momentos, sino permanencia. Y si estás leyendo esto con el alma conmovida, si sentís que algo en tu interior está despertando, si te das cuenta de que este mensaje habla directamente a lo más profundo de vos, no lo ignores. Deja que esa semilla eche raíz. Comenta lo que estás sintiendo. Compartí tu historia en los comentarios, porque lo que viviste puede ser agua viva para alguien que hoy no encuentra dirección. No calles tu proceso. No minimices tu testimonio. Dios lo puede usar como sombra para muchos más. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo al canal Momento de Alabanza, porque este canal existe justamente para eso,
para acompañarte en este viaje, para que sepas que no estás solo, para que tengas un espacio donde la fe respira, donde la verdad florece, donde el alma encuentra consuelo. Cada suscripción es una raíz que fortalece este bosque espiritual. Cada like es una semilla que hace que esta palabra llegue a los que más lo necesitan. Dale like si esto te tocó. Compartilo con alguien que está a punto de rendirse. Y suscríbete para seguir caminando juntos. Este mensaje no es casual. Este momento no es un accidente. Es Dios recordándote que aún hay vida, que aún hay un camino, que aún puedes ser árbol. Tal vez no veas el fruto ahora, pero el río ya te está tocando. No ignores esta voz. No pospongas tu decisión, porque cada día es una siembra, y cada siembra tiene un destino. Vos elegís si tu vida va a ser paja, llevada por el viento, o raíz profunda que sustenta a una generación sedienta de verdad. Y si hoy algo en vos lo sabe, entonces es tiempo de decir sí. Lo más difícil no siempre es empezar. Lo más difícil, muchas veces, es permanecer, porque comenzar un camino con Dios puede venir acompañado de emoción, de una experiencia fuerte, de una convicción inicial que impulsa. Pero al pasar los días, cuando las circunstancias no cambian, cuando la respuesta que esperabas no llega, cuando la lucha interior no cesa, la tentación de volver atrás aparece. Volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo inmediato, a ese lugar donde, aunque sabías que no había vida, al menos había distracción. El alma empieza a negociar con sus deseos, y ahí se libra la verdadera batalla, no contra el mundo, no contra personas, sino contra uno mismo. Él también enfrentó esa tentación. Estaba firme por fuera, pero dentro había movimientos, pensamientos que lo querían hacer retroceder. La pregunta que lo acosaba era simple pero poderosa. ¿Vale la pena seguir si nada está cambiando? El enemigo susurraba una y otra vez. Mira tú, alrededor, todo sigue igual. ¿No estarás perdiendo el tiempo? Y cuando uno escucha esa voz, el tiempo suficiente comienza a flaquear. Pero entonces, en medio de ese torbellino, algo dentro suyo se levantó, una voz suave, casi imperceptible, que no gritó, pero afirmó: no te muevas, no arranques lo que estoy plantando. Confía, incluso cuando no ves. Y ese susurro fue más fuerte que todos los ruidos del miedo. Permanecer no es inercia, no es resignación, es decisión activa, es fe que se manifiesta en forma de obediencia. Es amor que elige quedarse cuando todo invita a huir. Y eso no es débil, es poderoso, porque no cualquiera se queda en el altar cuando ya no hay fuego visible. No cualquiera sigue leyendo la palabra cuando no siente nada. No cualquiera adora en medio de la incertidumbre, pero el que lo hace está sembrando eternidad, está afirmando su alma en el único lugar donde no hay pérdida, en Dios. Y aunque parezca que nada se mueve por fuera, el cielo está escribiendo capítulos invisibles de una historia que un día será testimonio. Y es ahí, en esa permanencia silenciosa, donde ocurre lo impensado, donde la sed se vuelve búsqueda genuina, donde el alma, aunque siga en tensión, empieza a adquirir fuerza, no la fuerza de un héroe, sino la fuerza de una raíz que se aferra, y esa raíz empieza a ganar terreno, empieza a filtrar el agua viva, empieza a sostener el tronco del corazón. No cambia todo de golpe, no hay milagros dramáticos, pero hay un cambio real, una transformación interna, una firmeza que no viene de vos, sino del lugar donde decidiste plantarte. Porque Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente que no se mueva, que diga: no entiendo todo, pero creo.
no lo siento todo, pero obedezco. Y esa fe madura comienza a traer paz, no una paz emocional, una paz profunda, una quietud que no depende de lo que pasa afuera, porque entendés que tu vida no está a la deriva, que aunque no tengas todas las respuestas, estás en el lugar correcto, que aunque el fruto todavía no esté en tus manos, ya está en proceso, que aunque tus ojos no vean, el cielo sigue obrando. Y entonces, en vez de pedir milagros rápidos, empezás a pedir raíces profundas. En vez de decir, Dios, apúrate, comenzás a decir, Señor, termina tu obra en mí, aunque me duela. Esa es la señal de que algo cambió, de que la fe ya no es emoción, es raíz. La transformación más real no es la que se nota por fuera, sino la que sucede cuando nadie está mirando. Es esa que no da títulos, ni aplausos, ni publicaciones virales. Es la que se cocina lento, a fuego de fidelidad, la que se construye con lágrimas que no se ven y decisiones que no se celebran. Esa transformación ocurre cuando el alma, en vez de correr buscando emociones nuevas, decide quedarse en lo antiguo, en lo eterno, en lo que no cambia, la palabra de Dios. Y entonces, lo que antes parecía inerte empieza a moverse, no de forma ruidosa, sino como lo hace la raíz en la tierra, firme, persistente, silenciosa. Y eso es lo que Dios más honra, no la performance, sino la permanencia. Él había empezado temblando, dudando, cargando una culpa antigua y un cansancio que venía de años, pero algo había cambiado en él. No lo podía explicar con palabras. No era una experiencia espectacular. Era otra cosa. Era profundidad. Era vida real. Por primera vez, ya no vivía de momentos espirituales, sino de una convicción interna. Su oración no era una fórmula, era un susurro sincero. Su adoración no era una canción, era una rendición. Y la Biblia ya no era solo un libro que consultaba cuando todo iba mal, sino su alimento diario. Y en ese alimento encontró algo que el mundo jamás pudo darle: dirección. Las voces externas perdieron fuerza. Lo que antes lo seducía, ahora lo cansaba. Las burlas ya no lo herían, porque algo dentro suyo había encontrado descanso. No un descanso emocional, sino espiritual. Un saber profundo de que estaba donde debía estar. Ya no necesitaba estar en todas partes. Ya no buscaba aceptación. Ya no se medía por likes, ni por opiniones ajenas, porque había descubierto que el alma no fue creada para la superficie, que la vida real no se mide en logros, sino en raíces. Y entonces entendió que todo lo que lo había roto antes había sido parte de un plan, porque hasta los errores del pasado sirvieron para llevarlo a este lugar, el altar. Y es ahí donde todo empieza a ordenarse, no porque todo se arregla afuera, sino porque algo se acomoda adentro. Ya no se desespera por los frutos, porque sabe que cada estación tiene su propósito. Sabe que el a su tiempo del Salmo 1 no es capricho de Dios, sino parte de una perfección que uno no siempre comprende. Y ese entendimiento trae madurez, trae estabilidad, trae paz, porque el alma que entiende los tiempos de Dios deja de luchar contra el proceso, deja de forzar, deja de correr y simplemente se planta, se queda, se deja formar, porque entendió que la promesa no era éxito, era estabilidad, era vida que no se marchita. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa frase ya no era una poesía bonita, era su realidad, era su esperanza, era su verdad, porque había elegido no dejarse llevar por el viento. Había elegido meditar, aun cuando no entendía todo. Había elegido obedecer, aún sin ver.
Y eso lo había cambiado. Había muerto al ruido, al orgullo, a la urgencia, y había nacido a una fe profunda, una fe que no necesita mostrar, porque ya dio fruto en lo invisible, una fe que, aunque nadie la aplauda, el cielo la celebra. Hay decisiones que cambian el día, hay otras que cambian toda una vida. Decidir plantarse en Dios es una de ellas, porque no se trata solo de dejar algo malo, ni de evitar un error. Se trata de elegir un camino eterno, un camino que no brilla al principio, que no promete atajos, pero que ofrece lo que nada más puede dar: vida que no se marchita, fruto que permanece, estabilidad que el mundo no puede imitar. El Salmo 1 no es un consejo espiritual, es un mapa, un llamado, una advertencia, una promesa y también una puerta abierta, porque todo corazón está plantado en algún lugar, todo alma está absorbiendo algo, y si no es del río de Dios, es del sistema que seca. El Señor cuida el camino de los justos, pero la senda de los impíos lleva a la perdición. Ese versículo no es amenaza, es diagnóstico, porque la perdición no siempre empieza con una gran rebelión. A veces empieza con distracciones pequeñas, con compromisos sutiles, con tolerancia al pecado por esta vez, con dejar de meditar, con callar la conciencia, con aceptar consejos que acomodan el alma pero la desvían del propósito. Por eso el llamado es urgente, no para asustarte, sino para despertarte, porque seguir siendo movido por el viento no es libertad, es muerte lenta. Y si algo dentro tuyo está gritando, yo no quiero eso, entonces estás listo para plantarte. Jesús no vino para mejorar tu vida, vino para darte una nueva raíz. No murió para que sientas bonito, murió para que vivas con propósito eterno. Y si sentís que tu fe se volvió rutina, si tus oraciones ya no arden, si tu corazón está cansado de seguir buscando en lugares secos, hoy es tu momento, no para intentar hacer más cosas religiosas, sino para volver a la fuente, para sentarte a los pies del Altísimo, para abrir tu alma como tierra dispuesta y decirle: Señor, plántame, no me quiero mover más, quiero ser árbol, no polvo, quiero dar fruto, no solo tener emociones, quiero estar donde tu agua fluye. Y si este mensaje tocó algo profundo en vos, no lo dejes pasar. Comenta abajo lo que estás sintiendo. Deja tu testimonio, por pequeño que parezca. Podés ser raíz para alguien más. Y si aún no lo hiciste, suscríbete ahora mismo a este canal Momento de Alabanza, porque este espacio existe para acompañarte en tu proceso, para alimentar tu fe, para recordarte que no estás solo. Aquí compartimos palabras que no entretienen, sino que sanan, que no distraen, sino que despiertan, que no venden promesas, sino que siembran verdad. Tu like puede ser una semilla, tu suscripción, una raíz más que sostiene este bosque de fe. Compartí este mensaje con alguien que aún cree que vivir sin profundidad es libertad. Y recordá, no hay fruto sin raíz, no hay sombra sin estabilidad, no hay vida verdadera sin Jesús como fundamento. Vos podés ser parte de una generación que elige el camino angosto, que decide resistir cuando todo el mundo se rinde, que escoge el silencio de Dios antes que el ruido del mundo, porque al final solo hay dos caminos y solo uno lleva a la vida. Plántate, quédate, porque donde Dios te planta, floreces.